Gracias y paz, mis amados, mis amadas, bendiciones. Shalom, shalom a todos ustedes. Le habla su hermano y su amigo Luis Fernando Graciano. Hoy regocijado, más que regocijado diría yo, por lo que vamos a hablar hoy, por lo que vamos a charlar en el día de hoy. Un tema apasionante, un tema extraordinario, un tema que toca, mire, corazones, sentimientos, levanta pasiones, levanta mucha suspicacia en mucha gente, pero también confronta la mentira. Y para eso Dios nos ha llamado, para ser un restaurador, para poder traer luz en medio de las tinieblas, porque la luz siempre brillará, prevalecerá por encima de las tinieblas. Hoy el tema: no sujeto a la ley de Dios. Vamos a ver cosas tremendas. Vamos a ver si lo que el cristianismo ha enseñado por tantos años es compatible con la enseñanza de la Torá, de la palabra de Dios, de la Biblia. ¿Es cierto esto que la ley ya hay que ponerla a un lado cuando usted se convierte en un creyente en el Mesías? Ya usted está libre, exonerado. Yeshua vino y murió por usted para usted no hacer nada. Cuando me convierto al Mesías, al Elohim de Abraham y de Jacob, yo puedo hacer lo que yo quiera. Es cierto que ya yo, como dicen muchos, ya yo no estoy bajo la Torá, no estoy bajo la ley, ya yo estoy bajo la gracia. Ya eso me da la libertad a mí de dejar la servidumbre de la Torá, como muchos le llaman. ¿Será cierto esto? Puede ser examinado basado en la Biblia y hallar que es correcto. Mira, mi hermano, esto es lo que voy a tratar en todo este tiempo. Estaré hoy comenzando una serie de algunas sesiones acerca de este tema, no sujeto a la ley de Dios. Yo quiero que usted me acompañe. Si no me puede acompañar todos los lunes y los miércoles, le invito por favor a que nos siga en nuestro canal de YouTube con el nombre de Luis Fernando Graciano. Estaremos poniendo ahí una playlist, una lista de videos con relación a este mismo tema, conforme a las sesiones que vayamos dando, hasta que finalicemos esta sección, este importante tema de la Torá, de los conceptos que la Torá habla, y los compararemos a ver si están de acuerdo a lo que el cristianismo enseña. Así que permítame iniciar esto. Permítamelo. Yo quiero que usted me ponga mucha atención. Deme una hora y 15 para yo poder traer esta introducción en el día de hoy. Permítame comenzar. Vamos a ver una primera parte. Una primera parte que trataré de la visión cristiana de la ley. Quiero iniciar diciendo, escúchenme, la mentalidad cristiana contemporánea con respecto a lo que se llama la ley evolucionó a partir de una visión del mundo occidental, o sea, una visión del mundo griega y romana, y el enfoque al estudio de la Biblia también vino a través de esta mentalidad. Esta fue tomada por los padres de la iglesia, lo que se conoce como los padres de la iglesia primitiva, de los siglos II al VI, y se ha reforzado constantemente desde aquellos tiempos. Por tanto, cuando los cristianos oyen o los cristianos utilizan el término ley en discusiones espirituales, en sermones, están pensando acerca de la ley de una manera muy legal, en sentido similar a como uno se refiere a las leyes que tenemos en nuestros países, en nuestra sociedad secular. Dentro del cristianismo, podría yo resumir todo este pensamiento en cuanto a la Torá, en cuanto a la ley de Dios, en tres premisas que quiero declarar en el día de hoy. La primera es que el cristianismo entiende que aquellos bajo la ley de Moisés están sujetos a servidumbre
que terminó con Jesús, dicen ellos, que nos ha hecho eso libre de obedecer la ley. Esa es una de las premisas que sostienen el cristianismo. La segunda es que nadie puede hacer todo lo que la ley exige. Constantemente oímos a personas diciendo, yo no puedo hacer lo que la ley dice. Y dicen, y es por eso que se necesitaba Jesús. Y la última premisa que sostiene el cristianismo acerca de la ley es que la ley era una maldición que Jesús vino a hacer desaparecer. Ahora, mi pregunta aquí es, ¿será cierto esto? ¿Es cierto que la ley de Moisés es servidumbre para el creyente? ¿Es cierto que yo no puedo obedecer la ley de Dios? ¿Es cierto que la ley es una maldición para el creyente? Mis amados, estas tres ideas no se expresan exactamente en las mismas palabras en todas las denominaciones, pero la matriz de este entendimiento, el concepto, es el mismo. Por ejemplo, para que usted me entienda, un gran escritor llamado Charles Reedy, en un libro llamado Teología Cristiana, deja bien claro, este es uno de los más grandes maestros del cristianismo reformado. Él deja claro que la ley de Dios se termina con Jesús. Mire qué dice, él lo voy a citar. Lo cito. Otra ventaja importante de la muerte de Cristo fue la inauguración del principio de la fe justicia para sustituir el principio de la ley y obras. Sin embargo, la declaración de Pablo en Romanos 10:4, que Cristo es el fin de la ley, puede ser entendida como significando terminación o propósito. En otras palabras, Cristo puso fin a la ley y el propósito de la venida de Cristo fue para que se cumpliera la ley. Sin embargo, terminación parece ser claramente el significado en este contexto, debido al contraste a partir de Romanos 9:30 entre la ley y la justicia de Dios. El argumento de Pablo que sigue no es que el judío está incompleto y necesita la venida de Cristo para perfeccionar su posición ante Dios, sino que su posición en virtud de la venida de Cristo para perfeccionar su posición ante Dios, sino que su posición en virtud del principio, ley y obras era absolutamente errónea, ya que trataba de establecer la justicia por el esfuerzo humano en lugar de aceptar el regalo de la justicia de Dios. Si bien es cierto que nuestro Señor cumplió la ley, este pasaje no está enseñando eso, sino que él terminó la ley y proporcionó un camino nuevo y vivo a Dios. Fin de su cita. ¿Vio? Él establece aquí que la ley terminó. Otro ejemplo importante que quiero traer a colación aquí hoy es que hay una diferencia entre la ley y Jesús, y que podían hacer por nosotros lo que la ley y Jesús podía hacer por nosotros. Ahí se puede ver esto en un gran escritor también cristiano, muy seguido, un autor, mire, prolífico, llamado Norman Geisler. En su libro Escépticos Preguntan, él hace una diferencia entre la ley y Jesús. Mire qué dice él, lo voy a citar. Mientras Moisés establece las estructuras sociales y morales que guiaron a la nación, la ley no pudo salvar a nadie de la pena de sus pecados, que es la muerte. Como dice Pablo, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. La revelación que vino a través de Jesús, sin embargo, fue aquella en la que los pecados que la ley
dio a conocer son perdonados, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La revelación de Cristo se basa en el fundamento de Moisés para resolver el problema que la ley nos hizo tomar conciencia. Aquí este hombre hace una diferencia poniendo a Cristo superior y derrotando la ley ya que no sirve, que es inservible. Más allá de la incapacidad, mis amados, de una persona de ser salva por la ley, ya que esto es imposible, el cristianismo también dice que los que enseñan al pueblo del Eterno a continuar en la ley, después de llegar a creer en el Mesías, son herejes. Esta es una enseñanza constante, determinada en el cristianismo. Todo el que siga a Yeshua y obedece los mandamientos de Dios es excomulgado, es un hereje, mis amados, es un paria. Me llama mucho la atención que un gran predicador, un gran maestro llamado William Barclay, sostiene esto. Él dice en una serie de estudios bíblicos lo siguiente, lo cito: en el mismo Nuevo Testamento tenemos atisbos de maestros que no cumplieron con su responsabilidad y se convirtieron en falsos maestros. Había maestros que trataron de convertir el cristianismo en otro tipo de judaísmo y trataron de introducir la circuncisión y la observancia de la ley. Mis amados, la visión cristiana de la ley también se transmite en los encabezados de las Biblias hebreas, de las Biblias cristianas. Es un gran maestro para adoctrinar a todo o a toda persona que lee la Biblia con esos encabezados. Usted puede encontrar estos encabezados en las sesiones a lo largo de la Biblia completa. Estos títulos son colocados allí por los editores para ayudar a los lectores a que puedan dirigir su mente a lo que ellos están tratando de exponer como una doctrina. Aquí hay algunos ejemplos importantes que yo quiero que usted pueda ver conmigo. Mire, en Romanos 7:1-6, en algunas de las Biblias cristianas, dice libertados de la ley. En el libro de Romanos 14:1-13, usted puede ver arriba la ley de la libertad. En Gálatas 3:10-14, en muchas Biblias cristianas, usted puede ver el encabezado que dice: la ley trae una maldición. Y en Gálatas 5, del 7 al 15, dice: el amor cumple la ley. Como usted puede observar, estos encabezados están tratando de transmitir la idea de lo que sostiene el cristianismo acerca de su entendimiento de la ley. Ahora, permíteme ahora poder traer algún parecer de la visión cristiana del judaísmo. El cristianismo se distingue del judaísmo con la idea de que la primera, o sea, el cristianismo, es una religión de amor y de fe. Le llaman al judaísmo la religión de la ley. Entonces, la diferencia que nos quieren tratar de enseñar es: muchos cristianos, muchos libros, muchos autores, básicamente el cristianismo, es que mientras el cristianismo es una religión de fe y de amor, el judaísmo es una religión de obras y de la ley. Quiero citar aquí a William Barclay nuevamente. Mire qué dice él. William Barclay dice: el cristiano vive bajo la ley de la libertad y es por la ley de la libertad que será juzgado. Lo que quiere decir esto
A diferencia de los fariseos y de los judíos ortodoxos, el cristiano no es un hombre cuya vida se rige por la presión exterior de toda una serie de reglas y regulaciones que se impone desde fuera. Él se rige por la compulsión interna del amor. Sigue el camino correcto, el camino del amor a Dios y amor a los hombres, no porque ninguna ley lo obliga a externos a hacerlo, ni por ninguna amenaza de castigo que da miedo al hacerlo, sino porque el amor de Cristo en su corazón lo hace desear hacerlo. ¿Qué les parece, mis amados? ¿Será cierto esto? Esto es lo que vamos a tratar de ver. Es importante también notar que las notas de pie cristianas de la Biblia, los libros de comentarios, los sermones desde los púlpitos de mega iglesias, han expresado este pensamiento desde el principio del cristianismo, sosteniendo que el cristianismo es la religión verdadera de Dios. Por ejemplo, para que usted me pueda entender, en un apéndice al comentario de la versión de la Biblia King James, en relación con el libro de Hebreos, dice esto: con argumentos cuidadosamente motivados, el autor mostró que el cristianismo, dice, es superior al judaísmo. Y concluye esta frase con esta joyita. Dice, el cristianismo es la religión perfecta. Mis amados, la pregunta mía hoy ¿será verdad esto? ¿Puede atravesar un escrutinio de la verdad? Vamos a verlo, vamos a ver si es cierto. El mismo comentario de la King James sobre el libro de Gálatas afirma lo siguiente, permítame citarse. Dice, los Gálatas que se ha llamado, óyeme bien, la declaración de independencia cristiana. Es la respuesta de Pablo a los que desafiaban su autoridad como un apóstol, y exhortó a los cristianos de Galacia a vivir de acuerdo a la ley de Moisés. La adopción de la ley de judíos por los cristianos de las naciones hubiera hecho el cristianismo más que una secta dentro del judaísmo. Pablo enseñó que la servidumbre de la ley terminó cuando Cristo hizo todos los hombres libres. Un gran autor también cristiano, este es un gran erudito llamado J. Vernon McGee, hace la siguiente declaración, mis amados, sobre el apóstol Pablo y la religión judía en uno de sus comentarios. Él dice, permítame citarlo: Pablo ahora llama a la religión en la que fue llevado, en la que él creció, la religión de los judíos. Pablo se salvó, óigame bien, no en el judaísmo, sino desde el judaísmo. Esto dice este gran y afamado escritor cristiano llamado J. Vernon McGee. Ahora, ¿es la verdad esto, mi amado? ¿Es cierto lo que dicen estos eruditos? ¿Es cierto lo que sostienen estas Biblias? ¿Es cierto que lo que estas notas de pie expresan en nuestros comentarios, en nuestras Biblias? Antes de yo contestarle a usted esa pregunta, que casi vamos a entrar ahí, permítame seguir poniendo una introducción a todo este cuerpo de enseñanza que quiero traer hoy para todos ustedes. Y es ver, mis amados, brevemente, la visión del cristianismo de las enseñanzas del Nuevo Testamento de la ley. Veamos esto. El cristianismo sostiene que los que vienen a la fe de Jesús, ya sea de la nación judía o de las naciones de la tierra, o sea, los gentiles, ya no necesitan preocuparse de la ley. Eso enseña el cristianismo.
ya que ahora tienen la libertad de la fe, la libertad del espíritu, como le llaman muchos. El cristianismo da mayor parte de crédito a las enseñanzas de Pablo, que tradicionalmente se dice que enseñó en contra de la ley. Eso sostiene el cristianismo también, que Pablo enseñó en contra de la ley y mostró en su propia vida que la ley ya no tenía ningún significado práctico para él. Vemos muchos versos frecuentes que los proponentes de estas enseñanzas sostienen dentro del cristianismo y utilizan unos versos bien marcados para, por así decirlo, restregarle a los que están obedeciendo la Torá, los que están obedeciendo la ley, que ellos son unos herejes. Usan versos como Romanos 10:4, que dice: porque el fin de la ley es Cristo, y para la justicia a todo aquel que cree. También utilizan Gálatas 3:10, que dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Uno de los versos insignias para poder sostener estas verdades, estas enseñanzas, es Gálatas 3:13 también, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Utilizan también el libro de Colosenses 2:14, que dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Utilizan también otro verso ahí mismo en Colosenses, dos versos más adelante, que es como si fuera como un knockout que le quieren dar a los que obedecen la Torá. Cuando usted dice que usted obedece la Torá, ya que eso no es necesario. Y utilizan este verso para sostener que ya la ley ya no funciona para el cristiano, para el creyente, ya no funciona para el que ha entregado su vida al Mesías. Mire que dice Colosenses 2:16-17, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida y en bebida, en cuanto a los días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Estos son los versos insignias que utilizan estos proponentes de estas enseñanzas. Ahora, permítame ver ahora, introducir esto también, de la relación del cristianismo con los judíos. El cristianismo enseña que Jesús realmente vino a los judíos, pero que ellos lo rechazaron. Los dirigentes judíos estaban así tan atrapados en la ley, enseña, que perdieron a su propio Mesías. La iglesia fue creada y dada la tarea de difundir el evangelio de Jesús a los inconversos. Eso sostiene el cristianismo con relación a los judíos. La iglesia enseña que los judíos fallaron en su llamado hace 2000 años y que tienen la obligación hoy día de llevar el evangelio al pueblo judío, y muchas iglesias cristianas por esa razón han creado ministerios específicos, han levantado campañas para poder alcanzar y poder evangelizar a los judíos, ya que sostienen que ellos perdieron a su Mesías. Eso puede verse recientemente, las asambleas de Dios, los bautistas también no han tenido mucho éxito en alcanzar judíos, no sé por qué. Y han cambiado a veces, muchas ocasiones, sus mentalidades, han adoptado frases judías como Yeshua o como, ay Dios, como el Mesías, para poder alcanzar judíos a que se salven, porque ellos ya no perdieron a su Mesías, fallaron en el llamado que él le había hecho. Pero ¿será todo esto cierto? Este cuadro que yo le he presentado a usted, ¿es cierto esto? Permítame ahora entrar en materia en cuanto
a que si todas estas premisas que yo le he puesto a usted hoy, hasta el día de hoy, hasta aquí, es cierto, será verdad. Será verdad que la ley ya no es normativa para un creyente. ¿Será que ya la obra de Yeshua en la cruz del Calvario me libra a mí de mi obligación de obedecer la ley de Dios? Es verdad que el cristianismo es una religión de fe, de amor, y el judaísmo es una religión de obra, de la ley. ¿Será cierto que el judaísmo es una maldición, que la ley es una maldición? ¿Será verdad que una persona es incapaz de obedecer la ley? Veamos esto, veamos la visión hebrea de la ley y la visión hebrea de la salvación. Permítame comenzar diciendo esto. El cristianismo llama con él la frase ley a un concepto que el judaísmo llama Torá. Estrictamente está hablando de los 5 primeros libros de la Biblia, la Torá, pero que prácticamente ya hasta este momento, en el día que nos encontramos en el día de hoy, 30 del mes de noviembre del 2020, no solamente los 5 primeros libros de la Torá, ya es toda la escritura, incluyendo el Nuevo Testamento. El término griego con que se conoce la Torá es el Pentateuco. El término ley, cuando hablamos de ley conforme a la mentalidad cristiana, viene a la mente inmediatamente un sentido jurídico de este término, de algo legal, de algo opresor. Pero cuando nosotros vamos al significado de Torá, esto falta en la realidad, ya que eso no es lo que significa, ni debe venir a tu mente el entendimiento de que la Torá la Torá es un término jurídico. No. Una correcta traducción y un concepto y un correcto entendimiento de la palabra Torá literalmente debería ser instrucción, debería ser revelación de Dios. Como cuando usted dice la instrucción de Dios o cuando usted dice la revelación de Dios. Así que esta es la manera como el judaísmo, el que escribieron, la religión que escribió la Biblia completa, entiende este concepto. La Torá es una revelación del carácter de Dios, así como una visión de lo que está por venir, ya que la Torá tiene varias connotaciones. Una de ellas es profética. La Torá es la instrucción de Dios sobre cómo los que depositan su fe en Él, los que depositan su confianza en Él, ya sea un judío de nacimiento o un gentil de las naciones, que se convierte al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, debe hacer es depositar su confianza en Él y debe vivir basado en la instrucción, en la enseñanza, en la revelación de Dios para su vida. Esto generará que en su vida todo le vaya bien. Es interesante notar que aunque Dios ha elegido a un pueblo para poder transmitir sus ideas, para poder transmitir su palabra, dígase la nación de Israel, no es solamente la intención de Dios desde el principio de la creación, no fue que su Torá fuera exclusiva para el pueblo de Israel. Era la enseñanza para la humanidad. Era la instrucción de Dios para el hombre cuando lo creó. Y esto fue lo que Jesús nos acordó cada vez que habló acerca de ella. A pesar de que la Torá tiene estrictamente, como le dije, 5 libros, son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, Bereshit, Shemot, Aikra, Bamidbar y Devarim en hebreo. El término Torá también puede incluir, como dije, el resto del Tanakh, el resto del Antiguo Testamento, ya que Tanakh es un acrónimo que forma 3 conceptos. Uno es Torá,
otro es Nevin y otro es Ketubim. Estos tres elementos forman lo que se conoce como el acrónimo Tanakh. Por tanto, ninguna revelación posterior del Eterno en el resto del Tanakh contradice la Torá. Inclusive no hay ninguna contradicción tampoco en el Nuevo Testamento con lo que enseña la Torá, ya que la palabra de Dios es una sola. Ahora, ¿qué dice el Tanakh acerca de la Torá? Vamos a ver. ¿Qué dice el Tanakh acerca del perdón de los pecados? ¿Qué dice el Tanakh acerca de la salvación? A diferencia de lo que piensa el cristianismo y que muchos de nosotros crecimos escuchando, el entendimiento de la Torá, el entendimiento del perdón de los pecados y el entendimiento de la salvación es fundamentalmente diferente a como piensa el cristianismo. Un verso fundamental que el cristianismo basa su fe es cuando dice debes nacer de nuevo. ¿Se acuerda usted? ¿Cuántos de ustedes han oído debes nacer de nuevo? Los cristianos promocionan esto como una preeminente enseñanza de fe, de la fe en Jesús. Observe, sin embargo, escúcheme muy bien lo que el Mesías le dice a Nacdimón o a Nicodemo cuando éste le pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Cuando él le dice, ¿cómo puede una persona nacer de nuevo en el vientre de su madre? ¿Cómo puede hacer esto? Oye, escuche bien lo que Yeshua le responde. Veremos si cuadra con lo que el cristianismo enseña. Aquí Juan dice que Yeshua le responde a Nicodemo de la siguiente manera. Le dice, tú eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas. Ojo aquí, pero ahí debería decir, tú no eres maestro del cristianismo. Tú no eres maestro de la escuela dominical bautista. Tú no eres maestro de la escuela dominical pentecostal. No, aquí no dice eso. Aquí dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Ahora la pregunta, ¿por qué le está diciendo eso? Es que Nicodemo, mis amados, al ser criticado por Jesús aquí, por ignorar algo que no pertenece al cristianismo, no, sino que pertenece al judaísmo, y parece que Nicodemo se le había olvidado esas cosas, ya que desde pequeño él fue formado en este concepto de nacer de nuevo, porque esto es un concepto judío, no cristiano. Nicodemo tenía que saber a qué se refería Yeshua cuando hablaba de nacer de nuevo. Ahora, ¿por qué Nicodemo no pudo acceder a esta información? La respuesta es, no sé qué le pasó a él, pero se turbó, el hombre estaba turbado. Jesús le está diciendo, usted está supuesto a saber eso. Usted está supuesto a entender esto, porque esto se habla desde el principio de la creación. Tú que eres maestro de Israel, no sabes esto. La respuesta es que el nacer de nuevo, mis amados, no es una enseñanza original de Jesús. No es una enseñanza originaria de Yeshua. No. El nacer de nuevo no es tampoco una enseñanza que el cristianismo la inventó, sino que nacer de nuevo ha sido y es fundamental para el judaísmo basado en la Torá. Todo judío, desde que comienza a estudiar la Torá, se le enseña este principio. Como el mensaje de la Torá, ya que esto es un mensaje de la Torá,
ha sido siempre la de tener fe. La Torá siempre ha sido por fe en Dios, en la obra de Él, para redimirte, para salvarte, y no por una obra propia que tú hagas. Por ejemplo, para que usted me pueda entender, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que el cristianismo puede aguantar este escrutinio que dice el libro de Deuteronomio 10:16. El libro de Deuteronomio dice, circunciden. Oye, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 10:16, circunciden pues el prepucio de su corazón y no endurezcan más su cerviz. La palabra cerviz aquí, dura cerviz, es equivalente a no tener fe. Es alguien obstinado, es alguien que no acata la voz de Dios. Eso en el Antiguo Testamento. Dios llama a la generación en el desierto, le dice también, ustedes son una generación de dura cerviz porque fallaron en confiar, o sea, en tener fe en mi palabra, le dice el Señor en muchos lugares. Cuando usted estudia el libro de Hebreos también usted puede ver que comentando sobre este mismo pueblo, el libro de Hebreos, hablando, haciendo un comentario de ese pueblo que estaba en Deuteronomio, que era de dura cerviz, dice que recibieron el evangelio, oye que dice, pero fallaron porque no se mezcló con la fe. Por tanto, es entendible que ellos oyeron la palabra, pero no accionaron en ella porque le faltó fe. El libro de Hebreos le dice también, se extraviaron en sus corazones. El problema no es la ley, el problema es la fe que tú tienes cuando Dios te da la instrucción y tú necesitas este ingrediente para hacer clic. También el libro de Deuteronomio 36 dice, y circuncidará el Eterno tu Elohim tu corazón, el corazón de tu descendencia, para que ames a Yud Hei Bat Hei tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Cuando usted estudia y busca la palabra vivas aquí, se utiliza en un sentido espiritual y es equivalente a la salvación. Las epístolas muestran que la circuncisión del corazón es el equivalente a nacer de nuevo. ¿Dónde está esto, Fernando? Romanos 2:29 dice, sino que es judío el que lo es en el interior. Se está hablando de nacer de nuevo. Y la circuncisión es la del corazón. El libro de Colosenses también dice, en él también fueron ustedes circuncidados. Usted ve que circuncidarse interiormente es una tipología de nacer de nuevo. Y dice, no con una circuncisión hecha de manos, o sea, es algo espiritual. En otras palabras, para que usted me entienda, contrario a lo que el cristianismo ha enseñado por mucho tiempo, Dios siempre ha pedido que primero reconozcamos y confiemos en Él antes de Él tratar de hacer algo, o antes de que nosotros como creyentes hagamos algo en obediencia a su palabra. Primero, nacer de nuevo. Primero, tener fe. Primero, confiar. Eso es lo que dice el primer mandamiento. ¿Cuántos lo han oído? Tener fe, tener confianza en el Señor es el primer mandamiento. El libro de Éxodo 22:3 dice, yo soy Hashem tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El libro de Habacuc también, juntamente con el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, dice que el justo por la fe vivirá. ¿Por qué usted cree que Romanos, Gálatas, Hebreos utiliza que el justo por la fe vivirá? Fue que lo aprendieron de Habacuc, que está en el Antiguo Testamento.
Pablo menciona este verso del Antiguo Testamento. Pablo no se inventó eso. Pablo lo sacó del diccionario del Nuevo Testamento. El libro de Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo que me llama la atención aquí es que en este capítulo 11, de lo que se conoce como el Salón de la Fama de la Fe, todas estas personas, todos eran obedientes a la Torá, a la ley de Dios. Ahí menciona a Moisés, ahí menciona a David, ahí menciona a Samuel. De manera que cuando Yeshua continúa su conversación con Nicodemo, hablando de su ascenso al cielo, él dice que esto es una vinculación con la Torá, como Dios habló al respecto en Deuteronomio 30, con él mismo. Y eso lo menciona Pablo en Romanos 10:1-8. Yeshua concluye su análisis a Nicodemo señalando que el incidente de los hijos de Israel buscando a la serpiente de bronce en el libro de Números 21:9, ¿se acuerda? Es un asunto de fe. ¿Cómo se sanaron esa gente ahí? Cuando tuvieron fe en la palabra que Dios le dijo, que miraran esa serpiente. Vemos que desde el Antiguo Testamento la salvación es por la fe. Mis amados, Dios no cambia, no puede cambiar. La salvación en el judaísmo, basada en la Torá, siempre ha sido y siempre será por fe. Tanto antes de Moisés y después de él, siempre será con la misma receta, así como antes de Yeshua y después de él. Mis amados, la Torá es la revelación, la instrucción de Dios. Como Jesús es también la revelación misma de Dios. La fe, por tanto, la Torá y Yeshua son inseparables. La salvación siempre fue y siempre será por fe. El Mesías y la Torá, ya que Yeshua es el Cordero de Elohim, que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Yeshua mismo dijo en Juan 8:56 algo extraordinario. Dijo: Abraham, su padre, se gozó de que había de venir mi día. Wow, esto es muy lindo. Y lo vio y se gozó. Yeshua, mis amados, es el objeto, es el propósito, la meta de la Torá. Yeshua es la Torá en carne, la Torá humana, la Torá viviente. El punto que expresa Juan 1:1. El principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su kabod, vimos su gracia. ¿Cuánto puede entender esto usted? La razón que la mayoría de la gente no ve esto cuando lee el Antiguo Testamento se debe a que su comprensión de las Escrituras dicen se ve afectado, ha sido moldeado, ha sido adoctrinado por siglos, mis amados, de enseñanza, de teología formada, de un entendimiento helenizado de la Torá. Esta mentalidad no es una cosa fácil de deshacer, mis amados, no es fácil. Ponemos mucho esfuerzo, mucha dedicación, se ve bien claro las enseñanzas, muchas diapositivas, muchos esfuerzos, y ni así pueden ver. Ya que cada día sigue eso reforzándose. Familiares, amigos, sermones, libros, programas. Día a día ahí bombardeando. Las fiestas cristianas, la Navidad, la televisión cristiana, bombardeo y bombardeo día a día. Esa es la cultura en la cual nosotros vivimos. ¿Cómo y por qué la Biblia ha llegado a ser interpretada de este modo? Es el objeto de mayor análisis en todo este trayecto que voy a estar haciendo
en estos días, en este tema que estamos estudiando hoy, como no sujeto a la ley de Dios. Ahora permítame traer un ejemplo del mismo Tanakh, y es cómo fue salvo David. ¿Cómo fue salvo David, mis amados? En Hebreos 11, el Salón de la Fama de la Fe, como algunos lo han llamado, nos encontramos con tres nombres interesantes del Antiguo Testamento. Uno de ellos es Moisés, otro de ellos es David y otro es Samuel. El libro de Hebreos dice que todos ellos fueron salvos por la fe. David, Samuel y Moisés se salvaron por la fe. Y a pesar de que eran bien conocidos por seguir la ley, no importa que alguien se salve, en otras palabras, lo que está diciendo aquí. Lo primero es que tú debes salvarte. Pero lo segundo es, luego de tú ser salvo, en lo que enseña la Torá desde el principio al fin, tú debes obedecer los mandamientos de Dios. Al escribir el Salmo 119, David no pudo decir lo suficiente. Le faltó, mire, yo no sé cómo este hombre hizo una oda aquí, un homenaje a la Torá. Él nos enseña aquí en el Salmo 19 la grandeza de la Torá y cómo nosotros deberíamos seguirla. Pero según la teología cristiana, hay un dilema en lo que él escribe. O sea, la doctrina cristiana, como hemos visto, inmediatamente lo que está diciendo es que la Biblia es mentira. Y por tanto, tratan de establecer que Dios mismo es un mentiroso. Mire qué dice David acerca de él. Mire qué dice la Biblia, David acerca de la ley. El Salmo 119, 22 dice: aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tu testimonio he guardado. El Salmo 119, 51 dice: los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu Torá. El Salmo 119, verso 56 dice: estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos. No se queda ahí. El verso 102 del Salmo 119 dice: no me aparté de tus juicios. Mire qué más. El Salmo 121 dice del Salmo 119: juicio y justicia he hecho. Wow, cuando yo escucho esto, me impresiona el contraste que existe dentro de lo que enseña lo que enseña David, la Biblia, y lo que enseña el cristianismo. Mis amados, es este David que usted está oyendo aquí, que cometió adulterio con Betsabé y que había asesinado a Urías. Por no hablar de un número de obras, pues, de otras violaciones documentadas en la Torá. De acuerdo a la teología cristiana, David es claramente un mentiroso. Ay, ay, ay. O sea, la teología cristiana afirma a través de lo que enseña que David es un mentiroso. ¿Cómo puede reclamar haber seguido la ley cuando todos sabemos cómo la quebrantó de alguna manera tan terrible como la hizo? Para añadir a la confusión, el mismo Dios llama a David un hombre conforme a su corazón. Mi pregunta aquí hoy ¿es un mentiroso David? ¿Está hablando mentiras este hombre? ¿Está Dios haciendo una excepción con David? Hay un indicio aquí en el Salmo 119 de la respuesta que se encuentra en este mismo Salmo, que dice así, verso 59, dice: mira, oh Eterno, amo tus mandamientos, vivifícame conforme a tu misericordia. El término misericordia en la Biblia en hebreo es Gesed, y es el equivalente en el Nuevo Testamento a la palabra gracia.
David sabía que él fue salvo por la gracia de Hashem. Al igual que tú que me escuchas, tú que me escucharás, y los que me están, escucharán este mensaje en el futuro. La salvación es por gracia. David lo dice aquí: vivifícame conforme a tu misericordia. No por guardar los mandamientos de Dios a la perfección, sino más bien por lo que dice el principio: mírame, oh Adonai, que amo tus mandamientos. Él estaba buscando el perdón de Dios por su misericordia. Él estaba buscando el perdón de Dios por su gracia. Pero él le decía, él estaba poniendo enfrente del Señor para que el Señor entendiera que él amaba, que él era un hacedor de sus mandamientos. Ahora, una pregunta importante estaría aquí decir, preguntarle a usted, mi amado, ¿por qué Dios nos salva? ¿Por qué Dios nos salva? La respuesta podría ser, bueno, para evitar el infierno. Mucha gente dice, no, que Dios me salva para no ir al infierno. Esa es la mayoría de la gente que dice sí. De hecho, aunque eso es cierto, ese no es el objetivo de salvarte. El objetivo de que Dios salva al hombre es para que podamos realizar los mandamientos que Él nos dio. Nuestro cumplimiento de los mandamientos, de las mitzvot, del Eterno, es parte de su deseo para nosotros, para volvernos a una relación correcta, una relación precisa, para volvernos al propósito, al llamado original, para traernos de vuelta a la intención original que Él tuvo con la humanidad, como primera vez se vio en el jardín del Edén. Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí, para poder traerte una gracia, para que tú volvieras al Edén nuevamente, al lugar en que caíste, para que obedezca el mandato que Él te dio, que son los mandamientos de Dios. Tomando un paso más allá, uno podría preguntarse, ¿por qué Yeshua dice, siempre tendremos pobres? ¿Por qué que dice la Escritura en Mateo 26:11, que siempre habrá pobres? ¿Por qué usted cree? Entre muchas otras cosas, yo creo que la parte principal de esta respuesta es que para que nosotros seamos capaces de cumplir un mandamiento que se llama dar sedaca. Porque todo lo que existe, todo está moldeado en los mandamientos de Dios. El Salmo 119, mis amados, nos muestra a David pidiendo ser salvo para luego guardar sus mandamientos. Esa es la ecuación correcta. Soy salvo para guardar los mandamientos. Dios juzgó a David en su fe y su deseo de seguir la Torá de Dios, no en su capacidad de observar todos los mandamientos. Y también es importante traer a colación a su entendimiento que es imposible que una persona guarde todos los mandamientos. Ahora, nadie ha sido salvo hasta el sol de hoy por su capacidad de observar la Torá. No, la salvación siempre ha sido, siempre será por gracia. La idea del judaísmo, por tanto, está basado en la Torá que enseña que alguien se salva por las obras. Es totalmente falso. Eso es lo que enseña el judaísmo, eso lo enseña el cristianismo. A lo largo de los siglos ha habido aquellos en el judaísmo que se han desviado también de este entendimiento bíblico. El comportamiento de determinados individuos o grupos no media, no determina, no cambia lo que la revelación de Dios está diciendo en su Torá, que siempre ha enseñado. Incluso, mis amados,
el error de los líderes judíos en la época de Yeshua no hace que el cristianismo o cualquier otra religión, ya sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como dice Romanos capítulo 3, verso 4, la única cosa que es correcta es lo que Dios ha establecido. La fe, mis amados, y el deseo de seguir su Torah son inseparables de acuerdo a Dios. Por tanto, ¿por qué esto es así? Primero, miren, ¿por qué? Dios dice que Él quiere que de nosotros, que le temamos, que le sirvamos, que caminemos en sus caminos, que nos rindamos totalmente a Él. Sus caminos fueron dados en la Torá. Segundo, no se puede andar en los caminos de Dios, o sea, seguir los mandamientos, seguir la Torá sin fe. Ahora, ¿cómo yo puedo determinar la salvación bajo la ley? ¿Cómo yo lo puedo hacer? Vamos a ver. Permítame explicarle esto brevemente. Norman Geisler, un autor cristiano que mencionamos anteriormente, mire qué dice, lo voy a citar para que usted vea qué dice. Mientras Moisés establece las estructuras sociales y morales que guiaron a la nación, la ley no pudo salvar a nadie de las penas de sus pecados, que es la muerte. Como Pablo dice, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque a través de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces dice, la revelación que vino a través de Jesús, sin embargo, fue aquella en la que los pecados de la ley dio a conocer, los pecados de la ley dio a conocer, son perdonados, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La revelación de Cristo se basa en el fundamento de Moisés para resolver el problema de la ley, que la ley nos hizo tomar conciencia. Fin de la cita. Escuche bien. Cuando yo escucho esto, a este gran pensador cristiano, Norman Geisler, él resume la visión del cristianismo de la Torá. Él nos da aquí una breve información acerca de cómo piensa el cristianismo de la Torá, del pecado y de la salvación. Lo primero que él nos enseña es que no hubo perdón real y que la verdadera salvación antes de Yeshua, cuando la gente estaba bajo la ley, todo lo que la ley podía hacer era exponer el pecado. Eso es lo que él le enseña. También enseña que el perdón se produjo solo cuando Jesús entró en escena. Pero hemos visto que no, porque Moisés, Samuel, David y miles de gente de Adán se salvaron fue por fe. La escritura tiene algo diferente, mis amados, que decir en otras palabras. Es totalmente diferente a lo que sostiene este gran pensador, que sostiene el cristianismo. Como el mismo Dios lo hace claro, que el perdón era posible mucho antes de la muerte y resurrección de Yeshua. Isaías 1:18 dice, vengan luego, dice Hashem, y estaremos a cuenta. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Lo pudo ver, mi amado? Es importante saber que la concordancia Strong muestra que hay más referencias a Dios perdonando el pecado en el libro de Levítico que en toda la Biblia. Tal como Dios no hablaba en serio todas esas veces que le dijo a la gente que sus pecados fueron perdonados, cuando lo hicieron, cuando hicieron lo que Él les dijo que hiciera en fe. Por tanto, podemos entender que la salvación, la redención, la salvación bajo la ley siempre fue por fe. Por ejemplo, el libro de Hebreos 10:4 dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
El problema aquí, con muchos cristianos que no entienden este verso, es que no entienden cuál es el contexto aquí. El contexto aquí es Yom Kippur. No está hablando ahí del sistema sacrificial diario que se hacía en Egipto, en Israel, sino del día especial, el día más importante de todo el año, que es el día de Yom Kippur. El cristianismo no entiende la diferencia entre estas dos cosas y pierde el foco, el sentido completo de la carta de los hebreos. Otra enseñanza cristiana es que hasta la victoria de Jesús en la cruz estábamos todos nosotros totalmente impotentes en contra del pecado. Pero eso no es verdad. Si es cierto, ¿por qué le dijo Dios a Caín que él podía recibir perdón? En Génesis 4 le dice 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti te será tu deseo y tú te enseñorearás de él. El hecho es de que la gente pudiera ser considerada justa, sin mancha delante de Dios, antes de la muerte de Yeshua. Claro, es evidente. El problema, la diferencia era el tiempo, no el efecto, que antes era temporal, pero cuando Yeshua viene ya es para siempre, es constante. Ya él nada más tiene que sacrificar hizo un solo sacrificio eterno para siempre. Antes no, antes era temporal, antes era cada año. Esa es la única diferencia. El libro de Lucas también dice, 1:6, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y en las ordenanzas del Señor. Mi amado, ¿a quién se refiere aquí? A los padres de Juan el Bautista. A los padres de Juan el Bautista. Dice que andaban irreprensibles, obedeciendo los mandamientos de Dios. Pero ¿cómo puede ser posible que el cristianismo no haya leído esto? En el Nuevo Testamento dice que eran irreprensibles andando en las ordenanzas de Dios. Pero de acuerdo a la doctrina cristiana, ¿cómo estas personas eran consideradas justas? Según la ley, antes de la obra de Yeshua en la cruz. ¿Me puede seguir hasta aquí? Ahora, ¿por qué Dios dio la Torá en el monte Sinaí? Esto es muy importante, mis amados, que usted lo entienda. Perdón. Si la salvación siempre ha sido posible por la fe, desde el tiempo de Adán y la Torá, también siempre ha existido. Entonces, ¿por qué Dios dio la Torá? ¿Por qué Dios entregó la Torá a Moisés en el monte Sinai? Bueno, la respuesta es corta. La respuesta es corta, porque podríamos durar 10 años hablando de muchas cosas aquí, pero la respuesta breve, corta, fue la misericordia, mi amado. Fue por la fe, por gracia. Escuche bien. En primer lugar, recordar los días de Noé. El hombre había llegado a ser tan pecador que Dios decidió eliminar a todos los justos, eliminar a todas las personas, como Enoc, como Matusalén, salvo a Noé y a sus hijos. Y de esa manera, como usted lo sabe, repoblar la tierra. Sin embargo, antes de que él hiciera esto, por misericordia, por gracia, él le dio al hombre 120 años para que reconsiderara su actuación. La historia de la Biblia nos dice que ellos fracasaron y luego inmediatamente vino el diluvio. Tenga en cuenta también que no se sabía que los animales eran inmundos, aunque esto fue mucho antes de que Moisés
lo recibiera en la Torá, que contenía las instrucciones del Eterno. Por lo tanto, entonces, ¿qué estoy diciendo? Sabemos que la revelación de Dios, la Torá, de alguna manera fue dada al hombre desde el principio. Dios le dio la Torá al pueblo de Israel, a Adán, en el jardín del Edén, mis amados. Ese árbol de la vida era la Torá. Cuando pasan luego 10 generaciones, Dios hace a Abraham una promesa de heredar la tierra que actualmente están ocupadas, que en ese momento estaba ocupada por gente malvada. Sin embargo, Dios le dice que el tiempo de su destrucción no había llegado todavía, ya que todavía no habían alcanzado la plenitud de su maldad. Entonces, Dios por misericordia, Señor, dio a esas personas otros 400 años para que dejaran su pecado, para que hicieran teshuvá, para que retornaran ante Dios de nuevo, pero no lo hicieron. Finalmente, llega el Mesías. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Todos sabemos que el resto del versículo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, el Eterno actuó ¿cómo? Con misericordia. El hombre no ha llegado a estar apartado de Dios. El desconocimiento de la voluntad de Dios, de su Torá, no es excusa. Por tanto, Dios en la Torá le dio a Moisés, o Dios le dio la Torá a Moisés, en la cual prescribió sacrificio por los pecados cometidos en la ignorancia de la Torá. O sea, todas las estructuras sacrificiales que hay en el Antiguo Testamento, para que usted me entienda, todos son por pecados cometidos en ignorancia. Todos. El que cometió un pecado premeditadamente, en la Biblia no hay ningún sacrificio para ese pecado. ¿Usted sabe cómo que Dios perdona ese pecado? Como siempre lo ha hecho, por misericordia. Porque Él quiere. No porque usted obedezca la Torá. La salvación, por otras palabras, de los pecados voluntarios, no existe una ofrenda en la Torá que te libre de eso. Solamente te libra la misericordia de Dios. Dios, en su misericordia, no ha cambiado. Nunca lo hará. Y por eso no ha destruido la tierra. No la destruyó en el tiempo de Noé. No la va a destruir nunca, aunque lo merezcamos. Porque su amor y su misericordia son permanentes. Él siempre traerá, influenciará al hombre para que sea el depositario de su misericordia. En resumen, la Torá en el Sinaí fue dada por misericordia y para varios objetivos relacionados. Permítame mencionar algunos. Primero, para guianza. Segundo, para despertar el pecado en el hombre. Tercero, para hacer que el hombre se diera cuenta de que se quedaba corto de la santidad de Dios. Cuarto, para guiar al hombre a Dios, mis amados. O sea, todo lo que Dios ha hecho a través de entregarnos la Torá era que nosotros entendiéramos su obra, su poder, su misericordia constante, permanente en nosotros. Eso produciría una transformación para yo poder conectarme y obedecer sus mandamientos. Esa es la idea de Dios. La Torá fue dada también para mostrar al hombre cómo vivir para Dios y con su prójimo también, cómo amar a Dios y cómo amar al prójimo. El hecho de que tengamos fe en Yeshua no anula lo que la Torá dice acerca de lo que hay que hacer. Este es el mensaje del judaísmo. Este es el mensaje de la Torá. El cristianismo enseña que no tenemos ya que seguir la Torá porque ya Yeshua la anuló. Pero eso es contrario a lo que hemos visto. Y dicen que la resumió en 2 mandamientos. Ya son 2 mandamientos. Dice, en lugar de seguir la revelación de Dios, el cristianismo dice
que ahora tienen la libertad de la ley. Ahora siguen algo que se llama, ellos le llaman la ley del amor o la ley de Cristo. El cristianismo dice que son guiados por el Espíritu y ya no están sujetos a la ley. Ahora, mi pregunta hoy sería, ¿cree usted cierto que lo que dice el cristianismo, que Dios le dio una tarea imposible a su pueblo? Cuando Dios le entregó la ley, ¿cree usted que la ley era imposible de guardar? El cristianismo señala eso. De una forma u otra, enseña que Dios dio a Moisés y a su pueblo una lista de mandamientos que debían obedecer a la perfección para ser salvo. ¿Y cómo puede ser posible? Eso no es cierto. Pero nosotros que somos seres pecadores, no podemos, ninguno puede mantener los mandamientos, mi hermano. Siempre vamos a depender de la misericordia de Dios. Por lo tanto, no había manera, no hay manera de seguir la Torá hasta que Yeshua llegó a marcar el comienzo de la era de la gracia. De acuerdo con esta teología cristiana, Dios le dijo a su pueblo hacer algo que él sabía que no podían hacer, con la estipulación de que si no, están condenados, se perderán en la eternidad. ¿Es cierto esto, mi amado? No. El Dios que nosotros servimos es un Dios sádico. No, mi amado. Yeshua mismo dijo que incluso nosotros, siendo malos, tratando a nuestros hijos de manera injusta, y que Dios nos trata mejor que cualquiera de nosotros tratamos a nosotros mismos. O sea, la misericordia de Dios, el amor de Dios sobrepasa nuestro quebrantamiento de la Torá. Es la misericordia de Dios que mueve al hombre a seguir creciendo y creciendo cada día, aumentando los mandamientos para poder un día tratar de lograrlo. Sin embargo, alguna forma de esta idea perversa que enseña el cristianismo se enseña en todas las denominaciones. Exime al hombre entonces el tratar, el no poder hacerlo conforme al cristianismo de los mandamientos. No, mi amado. Deuteronomio 30, 11, 14 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti. Oye, ¿qué dice? No es difícil, ni está lejos, no está en el cielo, dice Deuteronomio, para que diga, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está en otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos los traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? En otras palabras, permítame concluir aquí por hoy, vamos a seguir. El Eterno mismo aquí deja claro que no es difícil, dice él literalmente. No es demasiado difícil para ti. Y entonces el cristianismo enseña lo contrario. El cristianismo dice que es difícil. Ahora, ¿por qué no es difícil? Escúcheme muy bien. Permítame concluir con esta exposición de lo que quiero decir. Cuando usted estudia la ley, usted ve que la ley, la Torá, se divide en 22 partes. Es imposible que todo el mundo pueda cumplir la totalidad de los 600 mandamientos. ¿Por qué? Porque está dividida en 22 partes. En 22 partes diseminadas entre todo el pueblo de Israel. Hay mandamientos en la tierra de Israel. Hay mandamientos para las mujeres. Hay mandamientos para los sacerdotes. Usted puede ver que hay mandamientos para las naciones de la tierra, de la tierra. O sea, todo gentil que se convierte al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, mi amado y mi amada, también tiene
mandamientos establecidos que él debe obedecer, que son normativos para establecerlo usted como una persona ya limpia. En otras palabras, que ya usted es un ciudadano del reino de Hashem, del reino de los cielos, y ya usted es parte de Israel, el pueblo de Dios. Usted no tiene que hacer todos los 613 mandamientos como es exigido a toda la nación de Israel. Usted tiene mandamientos específicos que determinan su limpieza, que determinan que ya usted es parte del pueblo. Por lo tanto, está diseminado en todo el pueblo, en diferentes áreas. Entonces, cuando todos como un solo hombre, todos al mismo tiempo, hacemos los mandamientos que nos tocan a cada uno, entonces estamos caminando como un solo hombre y estamos ahí obedeciendo los mandamientos todos. Pero usted tiene que saber claramente lo que el judaísmo, lo que he tratado de exponer hoy, en contraste con el cristianismo, que vamos a seguir haciéndolo en clases que vienen. Mis amados, no es por obras. El judaísmo no es una religión de obras, no es una religión legalista. La ley no está abolida, al contrario. Quiero terminar diciéndole esto. ¿Cómo dice el libro de Apocalipsis acerca de los que vencieron? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? El libro de Apocalipsis dice que los que vencieron por dos cosas. Por la sangre del Cordero. Eso se llama la gracia de Dios, la salvación de tu vida. Y luego dice, por la obediencia a los mandamientos de Dios. En otras palabras, cuando usted acepta el sacrificio de Jesús en su vida, y usted se convierte en parte del pueblo de Israel. Pero ¿qué espera el Señor que usted haga cuando usted se convierte al Dios de Abraham y Jacob a través de la sangre del Mesías? Bueno, que usted guarde sus mandamientos. Que usted no va a fallar muchísimas veces. Que usted muchas veces estará creciendo cada día más. Cada año que pasa usted estará observando más mandamientos. Sí, sí, claro que sí. Por usted dejar de hacer mandamientos, ¿usted se va a perder? Claro que no. Porque la salvación es por gracia. Ahora usted va siendo entrenado, enseñado, y cada día más va ganando terreno en aumentar el ejercicio, la acción del aprendizaje, el accionar de los mandamientos en su vida. Mientras más conoce la Torá, más mandamientos usted añadirá a su vida. Pero el hacer los mandamientos no es un elemento para salvarlo usted, como enseña el cristianismo. Nunca lo ha enseñado el judaísmo, que el cristianismo ha malentendido. Sino, mis amados, que usted necesita primero fe en la sangre del Cordero, y luego de eso lo catapultará a usted a obedecer los mandamientos. Adán había cometido algún pecado. Entonces, ¿por qué Dios le da un mandamiento? Porque esa es la metodología. Dios crea la humanidad, hace la creación, pone a Adán en el jardín por gracia. Dios creó el mundo, la creación, al hombre, por gracia. Los rabinos enseñan esto. Es cierto que es por gracia. Es cierto que la gracia es parte de toda esta ecuación. La gracia es el fundamento de la existencia. Los rabinos enseñan que por la gracia Dios creó el mundo. Pero luego de que creó el mundo, a través de esa gracia, en la gracia, Dios le dio un mandamiento. Le dijo a Adán, guarda, cuida el jardín, protégelo. Dentro de la gracia. ¿Qué hizo Adán y Eva? Cayeron, o sea, no obedecieron el mandamiento, obedecieron un mandamiento de su sentido, lo que ellos quisieron. ¿Y qué le pasó? Cayeron de la gracia. Cayeron de la gracia. Fueron expulsados del lugar que se le concedió como gracia. Dios lo exilió.
Pero Dios lo mató inmediatamente. No, Dios inmediatamente expresó su misericordia a Adán. ¿Qué hizo Dios? Le dio y sacrificó un cordero, le enseñó Yom Kippur ese mismo día. El primer Yom Kippur fue en Edén. Le enseñó a Adán a cómo el hombre se acercaba a Dios, que era a través de la sangre, porque siempre ha sido por misericordia, porque siempre el cordero era colocado por Dios, traído por Dios para redimirte, o sea, devolverte a la gracia para que pudieras volver entonces a obedecer los mandamientos. Mis amados, gracias por estar ahí. Espero que este tiempo haya sido de gran bendición. Estaremos el próximo miércoles, continuaremos esta secuencia que hemos propuesto estudiar, mis amados, no sujeto a la ley de Dios. Estamos aprendiendo cosas extraordinarias. Yo espero que esto haya sido glorioso para su vida. Espero que podamos seguir aquí el próximo viernes conectados a esta matriz, esta verdad, para poder seguir creciendo. Mis amados, bendiciones. Shalom y shalom.